Buenas noches, licenciado Hugo. A mí y a mi grupo nos ha tocado exponer sobre la acústica arquitectónica. Como introducción, esta es una disciplina que estudia y también aplica los principios de la acústica para el diseño de espacios tanto interiores como exteriores. Esta disciplina tiene como objetivo el de optimizar la calidad del sonido y crear entornos que sean confortables y funcionables dentro del punto de vista de la acústica. Los aspectos de la acústica arquitectónica son: uno, el aislamiento acústico, que es minimizar la transmisión de sonido que hay entre espacios para evitar ruidos no deseados. Dos, es el acondicionamiento acústico, que es de optimizar el sonido dentro de un espacio, como la reverberación, para una mejor experiencia auditiva. Tres, es el diseño acústico, que es seleccionar materiales y también formas que afecten la reflexión, la absorción y la difusión de un sonido para lograr que el sonido sea más claro y también natural. Y cuatro, el estudio de la transmisión del sonido, que es de analizar cómo el sonido se genera, se propaga y se transmite entre los espacios. Muy buenas, maestro. Buenas, Bianca. Bueno, como ya presentó mi compañera, yo voy a dar continuidad a la exposición acústica arquitectónica. Primeramente, vamos a ir por la parte de la reverberación arquitectónica. La reverberación es el fenómeno sonoro producido cuando las ondas de frente alcanzan una pared o superficie de entorno. ¿Qué quiero decir con esto? La reverberación es un fenómeno basado en la reflexión, en el efecto de la reflexión sonora. Cuando un sonido, aparte del emisor, va directamente emitiéndose de forma directa y choca con un entorno que puede ser el techo, la pared, el piso, dependiendo, ¿no ve? A dónde se dirija directamente. Y se va causando indirectamente, simultáneamente al sonido, ¿no? Como se puede ver en la imagen, ¿no? Se va chocando aquí, allá, allá, hasta que termina de cesar el sonido. Sucede cuando el sonido de un espacio persiste después de que la fuente sonora ya haya cesado, como menciono, hasta que termine de terminar el sonido simultáneamente al, al efecto indirecto que se llama de reverberación. Es de notar que generalmente esto pasa o se toma en cuenta en lugares con entorno, o sea, en lugares cerrados. Bueno, en su punto más general, ¿no? Y consta técnicamente en el tiempo que tarda en disminuir todos los decibelios. Generalmente son 60 decibelios que termina hasta disminuir, hasta que sea la nada, ¿no? Hasta desaparecer. Eso es la reverberación. Mientras la arquitectura o en la arquitectónica, la reverberación depende de lo que busque su espacio o cómo se construya o cómo se obtenga, ¿no? En la parte arquitectónica. Ya hay maneras de absorberlas por diferentes paneles o cosas incluso más caseras o simplemente ordenando y disminuyendo esa reverberación, ¿no? Y por la arquitectura se busca la manera más cómoda o práctica de encontrar la reverberación, sea un anfiteatro o una iglesia, o un diferente teatro, ¿no? Por el tiempo de reverberación, que puede aportar, si es que puede aportar una reverberación y sea más cómoda, como ser una mejor profundidad o suntuosidad en la música, que sí se puede requerir una reverberación más contrastante, por así decirlo, ¿no? Mientras en un aula o una sala de conferencias, el cine, bueno, en el cine igual sí se puede crear algo de reverberación o efecto eco incluso, que vamos a explicar en un momento, pero no es lo mismo que la reverberación y el eco, ¿no? Así que con esto damos a entender que en la arquitectónica varía.
Ahí se usa la arquitectura, en las formas que puede variar y se pueda construir el ambiente, ¿no? Como ya mencionamos, es algo cerrado. Generalmente se toma en cuenta la reversión en ambientes más cerrados y por la estrategia de la arquitectura se ve cómo se puede disminuir o contrastar más dependiendo de la necesidad de la reverberación. Vamos al siguiente punto. Acá vamos a tomar las referencias y relevancias en la históricas o en la historia, ¿no? Donde primeramente en lo más antiguo vamos a tomar de ejemplo de una red muy referente a las cavernas y las cuevas, donde por su fenómeno natural sí se formó rocoso, sí se formó un ambiente de un interior pues, que puede ser de manera de entorno más circular o quién sabe, tal vez haya algo cuadrada por fenómenos de la naturaleza que no generalmente no agarró el hombre, no fue algo artificial, ¿no? Y por el entorno rocoso que de una vez que entrando adentro ya te da un efecto de reverberación por las múltiples paredes que forman una caverna o cueva, ¿no? Y sí, se podría decir de los escenarios más antiguos que se puede, que está expuesto la acústica arquitectónica, ¿no? Natural y hechos por los fenómenos de la naturaleza. Y pasando un poco más adelante, ya tenemos las catedrales que aparecen desde el siglo IV, desarrollándose de diferente manera en la arquitectónica, ¿no? Con las diferentes construcciones ya más eficaces, más adornadas, o cual sean las razones evolucionando hasta nuestros días, ¿no? Hasta la contemporaneidad de nuestro entonces, que hasta ahora una iglesia o catedral se sigue fabricando, ¿no? Se puede seguir fabricando o se puede seguir levantando hoy en día. Y bueno, desde antes por la fabricación material sí son escenarios arquitectónicos de mucha reverberación que sí caen bien hoy en día caen bien para revivir las interpretaciones en la música de diferentes orquestas, ensambles de cámara o simplemente solos que caen muy bien en la interpretación de la académica, se podría decir también, porque eh, busca estéticamente la música, revivir ese entonces de la música, sea barroca, sea clásica, o sea incluso del romanticismo, y sí te da un buen efecto placentero al momento de escuchar y revivir todas esas interpretaciones con los diferentes músicos, ¿no? Y nos vamos más adelante. Diferencias entre la reverberación y el eco. Bueno, ahora vamos a aclarar este punto, ¿no? El eco es un fenómeno acústico que se asoció por la misma inflexión, con lo que quiero decir que maneja el mismo fenómeno de reflexión sonora, ¿no? De reflejo, en este caso. O sea, sí, más que todo basado en el reflejo completo. Se manifiesta de diferente forma a la que es la reverberación, porque el eco es un sonido que refleja y que llega lo suficientemente separado. Con lo que te quiero decir esto, el eco viene por la misma inflexión, pero no viene simultáneo. Llega a tener una suficiente separación con lo que te puede parecer que otra persona con el mismo timbre o sonido o emisión de sonido, aunque sea el mismo, te respondiera. Pero a diferencia de la reverberación, mientras en la reverberación persiste después de ser emitido de forma múltiple, mezclándose con el sonido original y no completamente separado. Como la imagen de abajo podemos ver, está hablando para lo que parece ser una clase o en una reunión
y el sonido empieza a rebotar de manera causando un efecto de sonido múltiple, múltiple mezclándose con el emisor al final de cuentas, ¿no? Pero en el eco no es así, no se mezcla, sino te llega de manera separada. Puede parecer que otra persona misma o otro sonido mismo se reproduce y te llega, puede parecer incluso que te llega como respuesta, a diferencia de la reverberación que sí es de manera simultánea y puede parecer, te puede dar esa percepción más múltiple incluso, ¿no? Y eso sería la reverberación y ahora vamos concluyendo la exposición con la importancia de la acústica arquitectónica. Concluyendo la exposición y vamos con su importancia. Primeramente, la salud. La exposición prolongada a ruido puede tener efectos negativos en la salud, por lo que un buen diseño acústico es importante para protegerla o para protegernos, ¿no? Eh, Obviamente que en la salud ya se puede ver muchas personas afectadas en la tercera edad, por lo que no, pues, no tenían esta información o desconocían y hubieran protegido mejor la parte fonoaudiológica y, y hubieran tenido una exposición más saludable, ¿no? Porque por las diferentes maneras que había de proteger y ordenar incluso un mismo cuarto o entorno, o incluso hablando del más allá del entorno que es afuera, ¿no? A proteger acústicamente. Por decir, por decirlo también, pues, saludablemente se puede se puede trabajar en que los sonidos de afuera no nos invadan cuando estamos haciendo nuestros trabajos o algo y no nos estresen. Porque si cuando estás haciendo un trabajo y escuchas un petardo de afuera o un minibús un minibús que se pone a meter bulla con las bocinas, ¿no? Te llegan a estresar o a molestar o incluso puede ser muy fuerte y nos afecta en nuestra salud. O cuando estamos haciendo una actividad con intensidades de ruido dentro del cuarto, no sabemos cómo bajarle no, en los diferentes instrumentos, batería o X, ¿no? Que ahí nos podríamos defender con diferentes absorbentes, materiales que absorben el sonido acústicamente y igual hay materiales como audífonos que no son necesariamente son audífonos, pero sí están hechos para protegernos en nuestras prácticas del interior. Y bueno, eso siempre nos va a dar una manera de vivir más saludable y no llegar, no tener problemas de sordera incluso o en el estrés, ¿no? Como muchas personas mayores porque desconocían estas cosas y han llevado la vida como podían y sí, llevan incluso esos audífonos afuera. Esos audífonos que ya de por vida, hasta porque su sordera ya está avanzada o incluso pueden perder totalmente el escuchar, ¿no? Comodidad y bienestar. Mejorar la calidad de vida, especialmente en espacios como hogares, oficinas o escuelas. Como ya mencionamos o mencioné un poco con la reverberación, puede ser estresante o puede ser molesto el ruido en las oficinas. Bueno, en las oficinas no necesitamos tres, cuatro, cinco personas, están con una, dos, tres, y el ruido no deseado puede ser un poco estresante o molesto al momento de hablar, ¿no? Ahí ya se puede tomar absorbentes o materiales que absorben la reverberación y sí, nos da una manera más efectiva y cómoda de llevar la vida a cabo allá, ¿no? En las oficinas, en las escuelas, que no está, creo que no es tan necesario la reverberación o el exceso de ruido, o mejor hay que cuidar todavía entre aula y aula la acústica, que no vaya pasando el sonido indiferentemente, ¿no? Hay que medir todo eso en la acústica arquitectónica para tener esa comodidad en las aulas y poder explicar y llevar una manera más eficiente de dar las clases. Igual en los hogares, siempre varía, ¿no? En el cuarto, en el pasillo es diferente, ¿no? Si vas a grabar un video o algo, es mejor tener paneles o cosas que se adhiera de manera más cómoda a tu actividad, sea en el cuarto o en el pasillo
o en el patio, ¿no? Maneras de cuidar de la transmisión del patio al entorno del interior y todo eso, todo ese aspecto. Y vamos a algo que es incluso es de tomar más en cuenta en nosotros. La experiencia auditiva es crucial para la calidad del sonido y la experiencia del público. En acá voy a tomar un ejemplo que es el Teatro Colón, que se puede ver en imagen, ¿no? El Teatro Colón es un teatro que tiene, que es considerado de los 5 mejores del mundo, que está dentro de los 5 del top mundial. Y no por su tamaño o tal vez que, bueno, estamos tocando la arquitectura, ni siquiera por su arquitectura principalmente, ni su comodidad, sino que viene todo en paquete y todo junto, pero más que todo contrastando su acústica, que junto a su, que junto a su arquitectura llega a tener un efecto muy placentero y por algo se lo toma de los mejores del mundo, ¿no? Que es muy grande y es que llama la atención a nivel mundial. Por decir, el trompetista que se puede ver y que está con su fiscorno allá en el Teatro Colón, en la foto, en la imagen que está expuesta, es Sergei Nakarokovic. Sergei Nakarokovic es uno de los mejores trompetistas del mundo por su gran virtuosidad que ha demostrado, incluso el prodigio que ha tenido en su vida, la vida prodigiosa que ha tenido, que ya desde los 7 años u 8 años ya toca muy bien, pero más allá de eso, ha podido participar y darse maneras de poder experimentar de la parte del escenario en en este teatro por los resultados de su acústica arquitectónica, al final de cuentas, ¿no? Claramente se dan maneras de llegar o llegan muchos exponentes de la música profesional y de los mejores a nivel mundial, por lo atractivo que ha sido su acústica de este escenario, o bueno, perdón, de este teatro. Por las diferentes... ¿Por qué tomo mucho este teatro? ¿Por qué tomo muy en cuenta mucho este teatro? Bueno, porque es uno de los 5 mejores del mundo y que está más cerca a nosotros, ¿no? Porque está en Buenos Aires, Argentina, donde por festivales como el de Marta Argerich llegan a venir a compartir música y a dar incluso clases magistrales allá en Buenos Aires, Argentina, donde fomenta el crecimiento de la música académica y, bueno, en todo el arte, ¿no? En todo el sentido del arte. Y Martha Argerich era una pianista que fue becada como a los 8 años de edad, creo, si no me equivoco, un aproximado, creo, por el presidente Perón, que le dio a elegir estudiar donde el país de Europa que ella quiso. Y bueno, ahí, ahí por ese tipo de festivales sí hay una oportunidad de que vengan a experimentar y y más allá más allá de eso, obviamente, es muy atractiva la experiencia auditiva que llama y permite crecer de alguna manera allá en Argentina, ¿no? Claramente, allá hay un dicho en Argentina, como dice ese dicho, la parte de que vayas a escuchar un número de ópera al Teatro Colón, no se la recomiendo a nadie en el mundo. Y si hay la oportunidad, sí hay que ir a pasar un número musical allá en el Teatro Colón para esta gran experiencia auditiva. Y arquitectónica, claro, porque ese teatro es increíble en todos los sentidos del aspecto, ¿no? Bueno, eso fue todo. Espero que haya gustado a nuestro oyente o oyentes lo que pudimos aprender y compartir en esta exposición. Muchas gracias.